En este video trataremos acerca de la velocidad de infiltración que tienen los suelos. Específicamente, eh, tocaremos tres temas con respecto a la velocidad de infiltración. Uno, el primero, velocidad de infiltración como concepto. El segundo, el concepto de infiltración acumulada. Y el tercero, un concepto muy importante en los sistemas de riego por aspersión, que tiene como nombre velocidad de infiltración básica. La velocidad de infiltración, en palabras muy simples, podemos decir que es la tasa a la cual el agua entra en el suelo a través del espacio poroso. Es muy importante conocer cuánta agua entra al suelo durante un evento de riego y obviamente también esto se puede aplicar para un evento de lluvia. La velocidad de infiltración o conocer la velocidad de infiltración que tiene un suelo independiente sea su textura nos permite saber por cuánto tiempo se debe aplicar el agua para cambiar el contenido de humedad desde una condición inicial a una condición de humedad final deseada. Si vemos en, esta, en este dibujo, podemos tratar de ejemplificar el proceso de infiltración. Entonces imagínense que tenemos en este sector una carga de agua, una lámina de agua que quiere infiltrarse en este suelo. Entonces, si hacemos una animación, podemos ver que el agua entra, se infiltra a través del medio poroso. A ese medio poroso le conocemos, el medio poroso que está lleno de agua, lo conocemos como frente humo. Y es muy importante, ¿verdad?, conocer cuál es la profundidad final que tiene una lámina de agua que aplicamos al suelo eh, para saber qué tan profundo se movió esa lámina. En otras palabras, si consideramos la misma condición, ya que tenemos un tiempo cero, tenemos una lámina de agua o una altura de agua, eh, aquí tenemos una condición de suelo seco. Luego parte de esta lámina de agua se empieza a infiltrar y esa lámina ahora se transforma en este frente húmedo. Y al final del tiempo podríamos conocer, una vez que se infiltró toda esa lámina de agua, la profundidad de este frente húmedo. La profundidad del frente húmedo es muy importante debido a que nos interesa saber qué tan profundo avanzó el, el agua, ¿verdad? Eh, y comparar esto con respecto a la profundidad radicular que tenga el cultivo. Pero ¿qué causa que se infiltre el agua en el suelo? Son exactamente los mismos dos fenómenos que definen la capacidad de retención que tiene el agua en el suelo. El primero es la capilaridad, ¿verdad? Capilaridad que tiene como definición la atracción de agua debido al potencial matricial que se mueve el agua dentro de los poros y es una fuerza que actúa de forma vertical como horizontalmente. Probablemente eh, tiene un mayor componente vertical u horizontal dependiendo del tamaño de las partículas de la que componen el suelo. Por otro lado, la otra principal causa por la cual se infiltra el agua en el suelo es la fuerza de gravedad. Entonces, la fuerza de gravedad mueve el agua dentro del medio poroso, ¿verdad? Desde las posiciones superiores hasta las posiciones inferiores. Y básicamente es un movimiento vertical. Cuando hablamos de movimientos verticales o que la fuerza actúa de forma vertical u horizontal, esto también tiene relación, por ejemplo, con el riego por surco. El riego por surco no solamente tiene un avance del frente húmedo de forma vertical, sino que también tiene una exploración de forma horizontal. Probablemente texturas más finas, ¿verdad? Van a tener un avance del frente húmedo de manera horizontal, eh, de mucha mayor avance horizontal si lo comparamos con un suelo arenoso.
Esta es la curva que muestra la velocidad de infiltración o la tasa de infiltración o la tasa a la cual el agua entra en el suelo. La velocidad de infiltración cuando el suelo está seco es una velocidad alta, y en la medida que va avanzando el tiempo, esta velocidad disminuye. Entonces este gráfico muestra la tasa de infiltración o la velocidad de infiltración. La velocidad de infiltración se mide en unidades de velocidad, como la velocidad de un vehículo, que la medimos en kilómetros por hora, o sea, en una unidad de longitud por tiempo. En este caso, como las velocidades son mucho más bajas, obviamente, normalmente las medimos en pulgadas por hora, como aparece aquí, o en milímetros por hora, que normalmente que ocupamos en el sistema internacional. Entonces tenemos una alta velocidad de infiltración cuando el suelo está seco. En la medida que se empieza a humedecer o avanza el frente húmedo, la velocidad de infiltración empieza a disminuir. Existe un concepto también que se conoce como velocidad de infiltración básica. La velocidad de infiltración básica es una velocidad constante que se logra después de un largo periodo de tiempo. Es decir, al inicio la velocidad de infiltración es alta, empieza a verse disminuida en la medida que pasa el tiempo hasta permanecer relativamente constante después de un largo periodo de tiempo. Por otro lado, tenemos la infiltración acumulada. La infiltración acumulada no es nada más que la forma de saber cuántos milímetros o cuántas pulgadas o cuánta lámina de agua se infiltró después de un periodo de tiempo. Entonces, en este caso la curva tiene esta forma. Entonces, a la medida que avanza el tiempo, vamos a ir acumulando más milímetros y acumulando más milímetros de agua infiltrada. Entonces, por ejemplo, en este caso, a las 12 horas tenemos una cantidad total de agua infiltrada de 5 pulgadas. Una pulgada son 25,4 milímetros, o sea que 5 pulgadas son del orden de 125 milímetros. Después de 12 horas, este suelo es capaz de infiltrar 125 milímetros. Aquí tenemos el efecto que tiene la infiltración acumulada con respecto a la textura. Obviamente, texturas más gruesas como la arena van a ser capaces de infiltrar más agua que texturas más finas como los suelos más limosos. Y aquí se ve la diferencia relativa que existen entre una textura y otra. Obviamente el sentido común nos dice que las arenas, como tienen poros más grandes, permiten infiltrar agua a una mayor velocidad. Eso hace que en un sistema por aspersión, por ejemplo, podamos aplicar mayores tasas de aplicación sin tener problemas de escorrentía superficial. Pero ¿por qué nos interesa saber la velocidad de infiltración o la infiltración acumulada? Bueno, básicamente es porque si nuestra pregunta es, yo necesito aplicar 2 pulgadas de agua, y 2 pulgadas de agua son 2 por 25,4 milímetros, que es una pulgada, esos 2 pulgadas equivalen entonces a 50 milímetros. Si yo quisiera aplicar 50 milímetros, que es una lámina de agua bien común de riego, que consideramos un tiempo de 5 a 7 días, eh, por ejemplo, en un suelo arenoso sabemos que probablemente en media hora yo puedo aplicar esos 50 milímetros y el suelo va a ser capaz de infiltrarlo. En cambio, en un suelo franco arenoso se requieren 2 horas para poder aplicar esas mismas 2 pulgadas. Entonces, la curva de infiltración acumulada permite determinar por cuánto tiempo es necesario aplicar agua. ¿Cómo se obtiene la curva de infiltración? Básicamente se obtiene con un cilindro infiltrómetro en una prueba de campo. Normalmente se ocupan 2 cilindros como este. Se pone agua en su interior y en su exterior. Estas mangueras que aparecen aquí con estas piezas no son nada más que un automatismo para poder
mantener el nivel de agua constante dentro de estos cilindros. Sin embargo, esto también se puede hacer de forma manual. Y básicamente uno mide cuánto baja el nivel de agua en este cilindro interior. Y ese valor nos da los milímetros al tomar también el tiempo, los milímetros por hora o los milímetros acumulados que se han infiltrado. El cilindro exterior no tiene nada más que hacer que lograr que el agua que se infiltra en el cilindro interior se mueva de forma vertical y no de forma horizontal, puesto que el suelo de alrededor podría estar muy, muy seco. Otra forma de ver esto es con esta imagen. Entonces tenemos los cilindros, aquí se pone una cantidad de agua igual, en un nivel de agua igual en el cilindro interior como en el cilindro exterior. Se infiltra agua y se mide el nivel de agua que va bajando. Eh, y básicamente en el cilindro interior el flujo o el movimiento del frente húmedo es vertical y el movimiento en el cilindro exterior es usado para mantener este flujo de manera vertical. Medir la velocidad de infiltración básica no es una tarea fácil, puesto que es muy difícil mantener o encontrar una velocidad de infiltración constante. Entonces se acepta que la velocidad de infiltración básica sea aquella que no cambie más de un 10% en el tiempo. O sea, uno puede aceptar que vaya disminuyendo, pero si disminuye menos de un 10%, a eso ya se considera la velocidad de infiltración básica. La velocidad de infiltración básica también es muy importante, puesto que nuestro equipo de riego no puede aplicar agua a una tasa mayor a la infiltración básica que tiene el suelo. Si yo aplico agua a una mayor tasa que la velocidad de infiltración básica que tiene un suelo, es probable que tenga problemas de escorrentía si mi duración de aplicación es prolongada. Aquí tenemos velocidades de infiltración básicas eh, en pulgadas por hora para diferentes texturas. Esto es arena, arena fina, franco arenoso fino, franco limoso y franco arenoso. Y las unidades aquí están en pulgadas por hora. Otra forma, ahora con unidades que quizás no hacen más sentido, es aquí tenemos la diferente textura, arcillas, la velocidad de infiltración básica entre 1 y 5 milímetros por hora. En la medida que aumenta el tamaño de las partículas, obviamente la velocidad de infiltración básica también aumenta. Este es un valor que utilizamos constantemente en el diseño de sistemas de riego por aspersión. En otro video vamos a hablar acerca de la tasa de aplicación. Cuando calculemos la tasa de aplicación que tiene un sistema de riego por aspersión, siempre lo comparamos con la velocidad de infiltración básica que tenga el suelo donde yo estoy instalando el sistema. Aquí se muestra la curva de velocidad de infiltración y en tiempo nuevamente, y el efecto que tiene el contenido de humedad. Es decir, 0,3 significa que en la curva que está acá abajo, significa que tiene un 30% de humedad. Y 0,075 significa que tiene un 7,5% de humedad. Entonces, esta curva no es igual y depende del contenido de humedad que existe en el suelo. Un suelo seco, ¿verdad?, tendrá una mayor capacidad de infiltrar agua, por eso su curva muestra valores más altos, como aparece aquí. Un suelo más húmedo, por otro lado, tiene una menor capacidad de infiltrar agua y su velocidad de infiltración es más baja al compararla con otro suelo que es seco. Entonces aquí la pregunta es, ¿con qué humedad debería medirse la velocidad de infiltración? Bueno, la respuesta es muy simple. Normalmente
¿Cuál es la humedad que existe cuando regamos? La humedad que existe cuando regamos es el 50% de la humedad aprovechable. Entonces, una prueba de campo de velocidad de infiltración debería medir la velocidad de infiltración cuando la humedad esté cercano al 50% de la humedad aprovechable, que es la condición que utilizaremos cuando vamos a regar. Si nosotros aplicamos el agua a una mayor tasa que la velocidad de infiltración, aquí nuevamente tenemos velocidad de infiltración y aquí tiempo. Esta curva muestra la tasa de infiltración del suelo. Probablemente antes de este punto que existe aquí, si yo aplico agua a una tasa constante, el suelo va a infiltrar esa agua a esa misma tasa, manteniéndola constante. Va a llegar un momento en que el suelo no va a ser capaz de infiltrar agua a esa tasa y va a empezar a dominar la velocidad de infiltración propia que tiene el suelo. Y el suelo va a empezar a infiltrar agua de acuerdo a su velocidad de infiltración. Sin embargo, el sistema de riego va a seguir aplicando una alta tasa. Ahora, esta diferencia se conoce como escorrentía potencial y es lo que intentamos evitar con los sistemas de riego por aspersión bien diseñados. Bien, esta unidad lo que intenta mostrarle básicamente es el concepto de velocidad de infiltración acumulada y de velocidad de infiltración básica. Muchas gracias.